Bienvenidos, bienvenidas a En Cuerpo y Obra. Hoy estamos con Marcelo Díaz, realizador audiovisual. Muchas gracias, Marcelo, por estar hoy con nosotros. Hola Javi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en Cuerpo y Obra. Realizador audiovisual, pero ¿nos podrías definir qué es lo que haces particularmente? ¿En qué ámbitos te mueves? Claro, es un poco complejo autodefinirme. Yo estudié comunicación audiovisual de profesión y luego hice un par de cursos, un magíster en arte y me dedico a la realización audiovisual. Comencé muy joven haciendo animación stop motion, me dediqué a la animación stop motion un tiempo y posteriormente siempre me picó un poco el bichito del registro más documental o de la no ficción, ligado un poco a lo patrimonial, a la escultura, a la artesanía, y por ahí me fui metiendo, primero un poco investigando y aprendiendo conocimiento desde lo que es el patrimonio cultural, un poco más desde la teoría, y luego lo comencé a vincular con la fotografía, pero no me declaro fotógrafo tampoco. Sin embargo, he hecho un par de publicaciones, no libros, sino publicaciones en artículos patrimoniales, donde mezclo la fotografía con el registro de esta tradición o de las actividades culturales que se realizan en ciertos territorios. Por ahí también he tenido la posibilidad de recorrer el país haciendo fotografía. Hice la fotografía de los tesoros humanos vivos el año 2017. Estuve en Rapa Nui, en Arica, he ido a otras partes. Y luego de la fotografía vuelvo a lo audiovisual y en vez de hacer estas fotos de estos registros de lo cultural y lo patrimonial, comienzo con el registro ya, pero de la no ficción a través de lo audiovisual. Eso es desde la obra. Entonces, Entonces es como un tránsito entre la fotografía, lo documental que tú mencionabas, también con el arte, que hiciste un magíster en arte, sí, como más desde las artes visuales. claro, y en base a eso he tenido la posibilidad un poco de conocer varias partes de Chile, registrando artesanos, artesanas, actividades culturales ligadas a lo patrimonial inmaterial, y eso como desde el autor o el artista, y por otro lado me dedico también a la docencia del arte, y ahí vuelvo al comienzo desde la animación, en stop motion. Entonces hago clases y talleres de cine a niños, niñas y jóvenes, enseñándoles stop motion, pero también con lo que hago ahora, que tiene que ver un poco con el documental. Entonces en estas clases de cine, por lo general a veces me piden: oye Marcelo, hay que hacer un taller de stop motion, o oye Marcelo, hay que hacer un taller de documental. Y le digo a los chiquillos: cabros, cabra, tomen el lenguaje audiovisual, aprendámoslo, veamos un poco de teoría, qué es el cine, cómo parte de la imagen en movimiento, un poco de estética del cine, bla, 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 y ustedes hagan lo que quieran ahora. Pero ¿cómo llegas tú al gusto por el arte, por estas disciplinas que desarrollas? Eh, y a lo me- Cuando era joven o adolescente en la escuela, me gustaba mucho tocar la guitarra, me acuerdo. Y también participaba de los talleres de teatro en la escuela, escribía, y de pronto también me gustaba la historia. Y pensé en algún momento estudiar docencia en historia, pero nunca me vi como profesor. Y hoy en día soy profesor, me dedico a la docencia también. Y apareció el tema del cine o audiovisual. Dije: oye, esta carrera como que tiene sonido, música, actuación, historia. Y entré. Era un cabro muy cinéfilo cuando entré a estudiar audiovisual. De hecho, no veía muchas películas. Escuchaba más música que ver cine. Y con el paso del tiempo fui incorporando cosas que en el fondo se necesitan para hacer narración audiovisuales. Pero eso fue como el gusto un poco por el... Dicen por ahí que el cine es la unión del séptimo arte o la conjunción de todas las artes. Entonces, ese gusto por el arte en general me llevó a estudiar audiovisual. Y finalmente en ese tránsito también tú vas desde lo audiovisual y también te metes en el tema del patrimonio, que es algo que has desarrollado arte, que hoy en día estás también trabajando en profundidad a partir de tus investigaciones y el trabajo que estás haciendo en Petorca particularmente. Esto del trabajo en Petorca, bueno, nace un poco con la necesidad o la inquietud de ir a registrar un tipo de baile y de danza que se da en el sur de la región de Coquimbo y en el norte de la región de Valparaíso.
específicamente en la comuna de Petorca y sus alrededores. Se llama Lancha y Danza. Entonces, en base a esa investigación, hago un documental con un equipo de trabajo, un documental que registra un poco el qué pasa con las personas, por qué bailan, dónde lo bailan y cuál es el sentido de comunidad que despierta un poco participar de estas alojadas. Las alojadas son el contexto donde se realizan estos bailes tradicionales. Y un poco ese ir a saber por qué hacen eso y por qué no lo hacen en otra parte de Chile es lo que me mueve un poco en ir a registrar por qué esa artesana trabaja con encrin, por qué no trabaja con otra cosa, por qué teje con lana chilota, por qué no. Es un poco esa inquietud de y también es bien bonito lo que tú haces porque finalmente en la misma región de Valparaíso la centralización es súper potente, o sea, todo pareciera estar en Valparaíso o en Viña, que todo sucede ahí, pero finalmente esta riqueza del interior de la región es poco abordada porque, bueno, finalmente, como te decía, pareciera todo ocurrir acá, pero esas pequeñas historias, esos relatos, esos territorios alejados como del centro, tienen un potencial gigante de reconocernos a nosotros mismos como parte de la región de Valparaíso. Claro. Sí, yo creo que hay un centralismo que tiene que ver un poco desde el país y desde las mismas regiones. En el fondo hay diversidades de elementos culturales, no solo en Valparaíso, en Santiago y en el resto del país. Muchas veces la mirada desde el centralismo apunta a Valparaíso y Viña y no ir a mirar lo que pasa en La Ligua o San Felipe y los Andes. Y también ahí entra un poco la mirada del artista, de poder reconocer ciertos elementos que te despiertan algo y ese algo cómo poder registrarlo o cómo poder narrarlo, en mi caso a través del audiovisual. Claro. Oye, Marcelo, y además de este proyecto que ya lo estás cerrando, ¿qué proyecciones tienes? ¿Qué otras cosas estás trabajando, pensando, formulando en este tránsito de tu carrera artística? Mira, pasa de que, por ejemplo, lo que comentaba yo cuando hago docencia o hago clases de cine, en talleres de cine, les cuento y motivo a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a que mezclen el lenguaje audiovisual. Me dedico a enseñar, a mezclar los lenguajes y a enseñar cine, pero ahora quiero ser yo quien comience a explorar esa área. De hecho, yo creo que el cine va para allá, va con la mezcla de muchos lenguajes hoy en día, las nuevas tecnologías, y pasa algo súper puntual que tiene relación un poco con, no sé, con los premios Oscar que pasaron este año, de que una película documental estuvo nominada a ser mejor película de animación y también mejor película extranjera, y es un documental que tiene recreaciones en animación. Entonces yo creo que eso es como una ventana que se va a abrir y que en el fondo el lenguaje audiovisual apunta un poco a ir mezclando las técnicas y los formatos. Pero el cine quizás es un poco más rígido y hoy en día está comenzando recién a abrir las barreras y dejar que se mezclen en las formas. Empezar a explorar en esos lenguajes. Oye, Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias por tu experiencia desde el ámbito audiovisual, la fotografía también. Y bueno, los esperamos en un nuevo capítulo de En Cuerpo y Obra. Gracias, Javi. Chao. Esta producción fue realizada por estudiantes de Cine y Comunicación Audiovisual de la Universidad Viña del Mar.